¿Qué? Hoy le tocó sufrirle poquito al Paquito. Si tienes sus Biblias en Daniel capítulo 1, vamos en esta mañana a la palabra, ¿salen? Vamos a hacer una oración. ¿Me acompañan en una oración? Dile conmigo: Padre, gracias por el amor tan grande que tienes a mi vida y por el propósito tan extraordinario que me espera. Te pido que me concedas en esta tarde espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de mi entendimiento, que yo pueda conocer el poder que me espera al creerte a ti, Señor. Gracias por tu amor y lo que harás en mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Daniel nosotros tenemos una de las enseñanzas más increíbles de la historia bíblica, y de hecho uno de los personajes más importantes de la Biblia que nosotros lo vemos es el libro de Daniel. Obviamente Daniel es uno de los profetas de Israel, un hombre que Dios usó fuera de Israel, y su libro es considerado uno de los profetas menores, yo creo que por el tamaño, ¿no? Pero bueno, lo más importante aquí es qué es lo de Daniel que se aplica el día de hoy a nuestras. Quiero que vayas con tu Biblia ahí a Daniel capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el versículo 1, y quiero compartirles el día un tema que se llama el camino a sabiduría. El camino a sabiduría. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde, cuántos de ustedes saben que tu vida no puede avanzar más allá de las decisiones que tomas todos los días? Dije, tu vida no puede avanzar más allá de las decisiones que tomamos todos los días. En pocas palabras, la vida que hoy tienes es el resultado de lo que tú escogiste ayer. La vida que hoy tenemos es el resultado, el matrimonio que hoy tienes es por la decisión que tomaste ayer. ¿Están aquí? Para que nos entendamos. Nuestras vidas nunca pueden ir más allá. Algo que dijo Albert Einstein, que se me hizo muy padre, dijo que la locura es pensar que puedo seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. No podemos esperar un resultado diferente escogiendo lo que escogemos todos los días. Y esta historia de Daniel es una de las historias más increíbles, no por los sucesos de Daniel. De hecho, si tú estudias la historia de Daniel, lo que vamos a ver algunas cosas en esta mañana, te das cuenta de que Daniel sería la última persona que debería de escribir algo, hijo. Daniel, sin embargo, está en esta historia por cosas que él escogió. Digan conmigo: escogió diferente. Y el día de hoy yo quiero que entendamos es que solo la sabiduría de Dios nos puede ayudar a nosotros a escoger diferente. Solo la sabiduría. ¿Cuántos jóvenes menores de 90 años hay aquí? Ahora, porque no quiero que nadie se sienta mal, pero mis jóvenes solteros, jóvenes entre 17 y 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24, alguien dijo. Yo quiero que todos ustedes que están aquí, que son en esa etapa, en esa edad, yo quiero que pongas mucha atención en lo que vamos a compartir en esta tarde, porque lo que hoy te voy a compartir, lo que hoy vamos a ver en la palabra, es algo que yo creo que tiene muchísima relevancia en esta etapa de tu vida. A todos los jóvenes que están arriba de 17 años, especialmente jóvenes, ¿cuántos jóvenes están en la universidad ahorita? Levanten la mano a todos los que están en la universidad ahorita. Saben, esto para ustedes es una de las cosas más cruciales, porque estás en una época de tu vida donde tú escoges. Digan conmigo: yo escojo. Entonces el libro de Daniel, vamos a empezar a leer. El libro de Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y la nobleza. Deberían de ser jóvenes apuestos y sin defecto y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Esta historia es una historia que contiene varios elementos que yo quiero dejar en tu corazón en esta tarde. Uno de esos elementos es cómo empieza esta historia. Esta historia comienza
hablándonos o contándonos una parte oscura de la historia de Israel. Aunque no tenemos más mención aquí nosotros, aquí lo único que tenemos es que el Señor había entregado a Joacim, el rey de Israel o el rey de Judá, al rey de Babilonia. Lo que la Biblia no nos cuenta aquí es todo lo que ocurrió cuando esto sucedió. Miren, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando el rey David, los que han leído la Biblia saben que el rey David cometió dos pecados? Uno es el haberse metido con Betsabé, pero el otro pecado, que fue el pecado yo creo más grave todavía, fue el pecado que él cometió cuando hizo el censo de Israel. La Biblia dice que cuando él hizo el censo de Israel, dice la Biblia que más de 70,000 personas murieron por causa del pecado que él cometió delante del Señor. Porque él quiso hacer lo que hacían los otros países alrededor. Quería contar su ejército para saber con quién contaba y el tamaño de su poder. Cuando la realidad de las cosas es que la fuerza de Israel no dependía de su ejército, la fuerza de Israel dependía de Dios, ¿no? Entonces, él cometió este pecado, 70,000 personas, pero cuando hacen esa encuesta cuentan que había en el ejército de Israel a más de 1,5 millones de soldados aptos para la guerra, sin contar los de la tribu de Leví y sin contar los de la tribu de Benjamín, porque cuando Joab recibió esa orden de hacer ese censo, él sabía que eso era un pecado abominable delante del Señor, porque era poner fe sobre la fuerza de un ejército y quitar fe sobre la fuerza del poder de Dios. Cosa que toda la historia y toda la vida de David eso había sido el caso. Era un hombre que confiaba en el poder y la fuerza de Dios. Y pues bueno, entonces calculan los historiadores que en la época de Israel, la nación de Israel llegó a crecer a ser una nación, en su época, una tremenda nación de cerca de 4 millones de personas. 1,5 millones solamente eran los hombres que podían salir a la guerra de mayores de 20 años. Entonces calculan que para la época de Salomón hubieron cerca de 4 millones de habitantes. Ahora, la historia de la Biblia nos cuenta de que fueron exiliados a Babilonia cerca de 10,000 personas. 10,000 personas en comparación a millones es bien poquita gente. Y luego cuenta la Biblia que dejaron en Israel para cuidar, o sea, de la gente más fregada que encontraron en Israel. Dijeron, a esto los vamos a dejar para que cuiden ahí las áreas y dejaron cerca de 4,000 personas a cuidar. 4,000 y 10,000 que se llevaron. Ahora la Biblia cuenta que hubieron muchas personas que fueron que salieron huyendo y que fueron a otros países y ves que los judíos fue en la diáspora a ese tiempo cuando Israel sale huyendo a los países por causa de las guerras perdidas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que otro 1,000,000 de personas se salvaron del pellejo porque salieron huyendo a otros países. Estás de todos modos hablando que más de 3 millones de personas murieron a filo de espada de este país que en su época fue el país más poderoso, con ejército más poderoso, financiero, más poderoso en todos los aspectos de toda la historia humana. El imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra fue el imperio babilónico. Y asesinaron ellos a cerca de 3 millones de personas. Entonces, la historia de Daniel es una historia de un tiempo, la luz que brilla después de un tiempo oscuro. Esta historia sirve para animar a esa nación pequeñita que había quedado y que habría otra vez de levantarse. Y tú ves cómo Daniel más adelante, en los últimos capítulos, te das cuenta que Daniel es una parte fundamental en el futuro desarrollo de esa nacioncita que había quedado de millones a pocos miles. Entonces, esta historia de ahí nace. Entonces, por eso que es importante que entendamos esto para poder entender, número uno, que Daniel empieza con la historia de lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Dije, Daniel empieza con lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Yo no sé ustedes cuántos se han dado cuenta cómo el enemigo es sutil
para tratar de desviar nuestros corazones de Dios. Lo fácil que es para el enemigo buscar engañar y separarnos de nuestro caminar con el Señor. Esta historia nace de eso, porque la nación de Israel se había apartado de Dios. La nación de Israel no solamente se habían alejado de Dios, pero tú tienes que entender esto: cada vez que tú y yo nos alejamos de Dios, no solo dejamos de tener relación con Dios, sino que siempre adoptamos alguna costumbre, algún hábito. Hay algo que introducimos a nuestras vidas que no solamente nos separa de Dios, pero que provoca que mantengamos ese distanciamiento de Dios. El enemigo siempre va a buscar allanar todo vacío de Dios en tu vida. Dije, el enemigo y el pecado siempre va a buscar rellenar todo vacío de Dios en tu vida. Y cada vez que tú te alejes, y cada vez que tú te enfríes, y cada vez que tú permitas ese aislamiento, ese distanciamiento con Dios, si hay algo que va a suceder, amigo, amiga, es que te toca perder. ¿Están aquí en esta mañana? Algunos están diciendo, ¿para qué vine? Oh, abróchate el cinturón, amigo, porque traigo más. ¿Sabes? La historia arranca sobre esta base de que cuando individuos nos separamos y nos alejamos de Dios, el enemigo siempre va a tener algo listo para allanar, para rellenar nuestra alma con algo que va a buscar el enemigo, buscar que sea suficientemente fuerte en nosotros para que la distancia de Dios sea permanente. La nación de Israel se perdió. La nación de Israel perdió todo, porque el enemigo no busca que tú te quedes con nada de tu vida. El enemigo va a buscar robarte tu dignidad. El enemigo va a buscar robarte tu identidad, tu dignidad, tu valor personal. El enemigo se encarga de vaciarte de todo lo que él pueda. Y ahora todo esto fue profetizado 105 años antes de que sucediera. En Isaías capítulo 39 la escritura nos cuenta la historia de que el rey de Israel, el rey Ezequías, se había enfermado. Y Dios le había mandado al profeta Isaías para que le dijera: ¿sabes qué? Prepara tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Sale el profeta Isaías de su casa, y el rey Ezequías era un cuate que amaba a Dios. Era un cuate temeroso de Dios. Era un cuate que en su vida había tomado decisiones para honrar a Dios. Fue un tipo que buscó hacer lo recto. Y dice la escritura que ese tipo, cuando salió el profeta de su cuarto, dice que clamó a Dios y le dijo: Dios, recuerda lo que he hecho en tu nombre. Recuerda, Señor, lo que he hecho recuerda. Y puso a Dios en memoria de lo que había hecho y dice la escritura que Dios lo escuchó su clamor, y le concedió 15 años más de vida. Y mandó al profeta Isaías a que se regresara y que le dijera: te doy 15 años, el Señor te extiende la vida 15 años. En esos 15 años le nacen nuevos hijos a Ezequías. Ezequías dijo: ¿sabes qué? Tengo 15 años, así que me voy a dedicar a hacer hijos. Pero de los hijos que él tuvo, en esa época fueron de los hijos que fueron los siguientes gobernantes de Israel y que llevaron a Israel a una perdición. Porque el papá murió cuando los hijos estaban muy jóvenes. Y en la etapa donde ellos eran más influenciables, el papá no estaba ahí. Estamos hablando de la adolescencia. La etapa donde los hijos eran más influenciables, los papás no estaban ahí presentes. Y por tanto los hijos entonces fueron seducidos por las influencias que estaban encima de esa nación. Durante esa época, cuando se recupera el rey Ezequías, dice la Biblia que llegaron diferentes personajes a felicitarlo por haber sabido de que se había recuperado. Entre ellos llegaron unas gentes de una nación lejana de la que nadie conocía, que se llamaba Babilonia. Y cuando llegaron estos individuos, diferentes cosas ocurren en tu vida cuando tú estás con un sentimiento de que ya no vas a vivir y que tienes muy corto. Y una de las cosas que cambió en el corazón de Ezequías es que ya no vivía para agradar a Dios, ahora quería demostrar lo que él era. Y cuando estas personas llegaron, comenzó a presumir las riquezas que tenía, los tesoros que tenía en el templo, los tesoros que había logrado, las cosas, los grandes logros. Y dice la escritura que cuando se fueron ese grupo de gentes de Babilonia, que llegó el profeta Isaías y le preguntó: ¿quiénes eran estas personas? No, estas gentes, no te preocupes, son gentes que vienen de un país muy lejano. ¿Y qué les enseñaste? No, le dijo, les enseñé todo. Y ese día el profeta Isaías le declaró
a Ezequías y le dijo: todo lo que les enseñaste, todo va a ser de ellos. Pero no solamente ellos van a venir y van a conquistar esta tierra, van a matar a tus hombres, a tus mujeres, a tus jóvenes, a tus niños. Van a atravesar los vientres con espadas. Los ríos correrán con sangre y se llevarán a lo mejor de tu juventud. 105 años pasaron y esa profecía se cumplió. Y el resultado fue en que el rey Nabucodonosor entendía de que en medio de toda esta nación habían ciertos jóvenes que tenían ciertos dones. Había sabido que esta gente había tenido una cierta gloria en una cierta época de su vida o de su historia. Entonces el rey, dice la escritura, que dio la orden a que escogieran a jóvenes. ¿Escogieron a qué cosa? Jóvenes. No buscaron a los ancianos, no buscaron a los niños, buscaron a los jóvenes. Y no solamente buscaron a jóvenes, sino que buscaron a jóvenes en una etapa muy especial de la vida. Buscaron a jóvenes que estaban en la etapa, podríamos llamarlo nosotros, en la etapa universitaria. Calculan que Daniel tenía entre la edad de 17 a 19 años de edad cuando todas estas cosas ocurrieron. Estaba en una etapa, podríamos llamarlo comparable a lo que es la etapa universitaria nuestra. No eran adolescentes, eran jóvenes, pero muy especial, eran jóvenes que tenían capacidad de escoger. Y jóvenes, cuando tú llegas a una etapa de tu vida, tus padres ya no escogen por ti. Te ponen límites en tu casa, te ponen límites, pero el escoger es tu responsabilidad y no de tus papás. Y las cosas que tú decides en esta época de tu vida son las que marcarán el resto de tu vida. Lo que tú escoges en esta etapa de tu vida marcará el resto de tu vida. Es por eso que en esta tarde Dios me ha traído a mí a esta casa a traer esta palabra. Y esta palabra, aunque vamos a escucharla a todos los que estamos en este lugar, yo quiero que todos los jóvenes solteros pongan atención a esto, porque en esta tarde Dios te quiere hablar. Y me ha traído a mí para dejarte esta palabra en el corazón y que tú entiendas de que hay una etapa que es susceptible a la influencia del mundo, del enemigo. Y lo que el mundo y el enemigo quieren que hagas es que escojas mal. Pon atención, porque hoy en día tú estás aquí sentada. Tú estás aquí sentado porque Dios quiere que escojas bien. Y dice la Biblia que entonces escogieron a jóvenes. Lo primero es que empieza con lo que sucede cuando alguien se aparta y se aleja de Dios. La segunda cosa es que nos revela cómo el enemigo siempre busca a la generación en etapa formativa. A la generación que está en etapa formativa. Pero no solamente una etapa formativa, pero la que ya tienen ciertas libertades para ellos escoger. En esta parte de la historia de la vida de Daniel, no tenía sus líderes espirituales, no tenía a sus padres, no tenía las personas que habían sido influencia en alguna u otra etapa de su vida. Estaban ellos y sus conciencias nada más. Y es cierto, joven, porque tú estás en una etapa donde ya no tienes el cuidado continuo de tus padres. Tus líderes espirituales no están allí para estarte cuidando y estarte atendiendo cada tontería que tú te metes. Estás en una etapa donde tú escoges. Y lo que tú escoges o va contra tu conciencia o va conforme a tus principios. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son aquellas cosas? Aquello que Dios, a través de su palabra, a través de tus líderes, a través de tus padres, han buscado sembrar en tu corazón para ayudarte en esta etapa de tu vida, que es la etapa donde tú escoges, que es la etapa donde tú decides, para que escojas bien, para que decidas bien y para que puedas tener el resultado que tuvo Daniel. La segunda cosa que nosotros encontramos entonces es que habían tomado la crema de la juventud de Israel, pero la habían tomado para llevarla cautiva. Y qué importante es entender de que hay un punto en nuestras vidas donde el enemigo busca seducir nuestras vidas.
y es en esta etapa. La tercera cosa que ellos hicieron es que dice la escritura, quiero que lo veas conmigo, debían de ser jóvenes apuestos y sin defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. ¿Qué es lo que querían enseñarles? Querían enseñarles, pon atención a lo que te voy a decir, querían enseñarles cómo las cosas funcionaban en Babilonia. Es lo mismo que hoy en día sucede en la Babilonia que nosotros tenemos hoy en día, que se llama la universidad. ¿Están aquí? No estoy hablando en contra de que estudies, no estoy hablando en contra de que te prepares, no estoy diciendo ninguna de esas cosas para que no vayas a agarrar ese monte. Ya dijo el pastor que no tengo que estudiar. Todo lo contrario, lo que tú tienes que entender es lo que te vas a encontrar en la universidad y lo que tú vas a enfrentar en ese lugar donde tú escoges. Es lo mismo que enfrentó Daniel. Enfrentaron que se encontraron ellos en la nación, pon atención, en la nación más poderosa del mundo y de la historia humana, en las mejores escuelas, podrías determinar esa manera, la mejor universidad del mundo. Era la universidad a la que les habían dado beca a Daniel y a sus amigos. Pero no estaban ahí, escuchen esto, para promover los valores que habían dentro de Daniel y sus amigos. Estaban ahí para ser reentrenados, reprogramados. Y lo primero que el enemigo busca hacer es reprogramarte de la identidad real que tú tienes sobre tu vida y programarte con una identidad falsa. Y déjate lo compruebo. Lo primero que hicieron cuando llegaron ahí, dice la Biblia, es que les cambiaron el nombre. El nombre para el judío era algo sumamente importante, especialmente para los que procedían como Daniel y sus amigos. Ellos venían de una de las tribus más importantes de Israel. Ellos venían de la tribu de Judá. Digan conmigo, la tribu de Judá. Una de las prácticas de esta tribu es de que tú no recibías tu nombre antes de que tú nacieras, como hacemos muchas veces. Si yo tengo un hijo, le voy a poner Pepe, o le voy a poner tal. No, ellos esperaban a que naciera el muchacho, y después de que naciera, conforme iba creciendo y le veían ciertas aptitudes o ciertas cualidades, entonces le ponían el nombre. Y el nombre que les ponían era un nombre que tenía un significado que tenía que ver con la relación y la comunión que ellos tenían con Dios. Porque era una gente comprometida con ¿quién? Era una gente comprometida con Dios. De hecho, la tribu de Judá eran de las tribus que tenían dentro de ellos a los mejores adoradores de la historia judía. Entonces no solamente eran gentes que llevaban una identidad de conexión con Dios, pero llevaban una identidad de adoración a Dios. ¿Están aquí? Entonces a Daniel, cuando Daniel nació, sus papás lo vieron cómo estaba desarrollando y le dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a poner Daniel, porque el nombre de Daniel significa Dios es juez. A Ananías le pusieron el nombre amado del Señor. Qué nombre tan padre, ¿verdad? Amado del Señor. No me gusta mucho el nombre de Ananías, pero me gusta el significado. Pero este está grueso. Este sí, hasta estuve negociando con mi esposo, porque ya saben que yo salí experto en hacer mujeres. Tengo 4 hijas, todas hermosas gracias a la mamá. Tengo una esposa bonita. Si se portan bien y le creen a Dios, les puede dar una esposa bonita a los solteros, ¿no? Pero está hablando con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Me gustaría tener, porque fíjese lo que significa Misael. Misael significa ¿quién es? Como el Señor. ¿Qué nombres tan increíbles tenían? Azarías significa el Señor es mi ayuda. Los nombres que estos jóvenes tenían eran nombres que los identificaba con la relación que ellos llevaban con Dios. Y sabes, tu identidad, como digan conmigo, hijos de Dios. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Los que no levantaron son de lo otro, ¿qué onda? Dije, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sabes que nuestra identidad, tú te puedes llamar Juan, Raúl, Pepe, como tú te llames, pero tu apellido es hijo de Dios? ¿Están aquí? Vamos, jóvenes, digan conmigo, yo soy un hijo de Dios.
tú eres lo que eres, pero tu apellido es hija de Dios o hijo de Dios, nosotros llevamos un apellido sobre nuestras vidas que tiene que ver, pon atención a lo que te digo, tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Están aquí? Tú no eres hija de Dios nada más porque la religión lo dicta. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios por la relación que llevas con tu Señor. ¿Estamos? Fíjate lo primero entonces que el mundo trató de hacer. Y es lo mismo que ocurre hoy en día en las universidades. Es lo mismo que ocurre hoy en día en el mundo secular. Lo primero que hicieron es que les cambiaron el nombre para quitarles el nombre que los identificaba con su relación con Dios y ponerles, o más bien, pon atención, imponerles un nombre en base a dioses falsos. Por ejemplo, a Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Bel. Bel siendo uno de los dioses paganos que adoraba el rey de Babilonia. A Ananías le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach, que significa iluminado del dios Sol. El dios Sol siendo otro de los dioses que adoraba el rey de Babilonia. A Misael le pusieron, que significa quién es como el Señor, le pusieron Mesac, que significa quién es como Shak, otro de los dioses falsos que adoraba el rey de Babilonia. A Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le pusieron a Abednego, que significa el siervo de Nego. Otros de los dioses paganos. Pon atención a lo que te voy a decir. Satanás siempre va a buscar que tú, jóvenes que están aquí, el enemigo se va a encargar de poner las influencias para tratar de cambiar tu identidad como una hija de Dios, como un hijo de Dios, y que tú traigas y manejes en tu vida una identidad falsa, sobre cosas falsas, sobre cosas vacías. Todos los dioses que les pusieron nombres en base a los dioses, eran dioses paganos, eran dioses falsos, eran dioses que no sustentaban absolutamente nada. Y pon atención, lo mismo sucede hoy en día. Satanás buscará que tú pierdas tu identidad por cosas falsas, que tú pierdas tu identidad por cosas vacías, por cosas que no sustentan, por cosas que no pueden cambiar absolutamente nada de tu vida. Pero Satanás buscará que tú quites tus ojos de tu identidad real y pongas tus ojos en cosas mentiras, en cosas falsas, cosas que no sustentan nada, que no pueden cambiar y afectar nada en tu vida. Porque Satanás busca robarte tu identidad como hija de Dios, tu identidad como hijo de Dios, y quiere revestirte de elementos falsos, de cosas lejanas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Él busca todas las oportunidades para que tu escuela, donde estás estudiando, porque los estudiantes que no solamente empiezan la carrera pero la terminan, siempre son estudiantes que están estudiando por su propia voluntad, que quieren terminar, que quieren superarse, porque saben lo importante que es prepararse, porque saben lo importante que es. Sin embargo, esa apertura también te abre muchas veces a que escuches y recibas información falsa. Pero como la estás recibiendo de una fuente a la que tú te abres para aprender, muchas veces tú tomas lo falso y lo comienzas a aceptar como si fuera una verdad. Recuerdo cuando mencionaba en la mañana, cuando cursé, tuve muchos profesores con rollos paganos. Y recuerdo cuando en la primera clase que tuve, una de las clases de historia, la historia que en Estados Unidos tienes que a fuerza estudiar la historia mexicoamericana, por ejemplo. El cuate empezó con la teoría de evolución, o sea, nada que ver con el rollo. Y ese primer día saliendo me di un tiro con él. Saliendo del salón me di un tiro con él. Le dije: oiga, ¿por qué se pone a enseñar algo que nunca ha pasado de ser una teoría? Teoría significa, es una idea. Hello. Mal viaje. Una gran idea. Es una teoría, significa que es algo no probado y algo que no puede ser sustentado. Es una teoría. Y le dije: ¿por qué usted toma la oportunidad en su posición de, así lo enfrenté?
me había ido a la escuela bíblica, había regresado, entonces ya no tenía 18 años, tenía 21 años cuando regresé. Entonces ya estaba un poquito más sólido, ¿no? Y llegué, y el primer día de clases con mi profesor de historia me di un tiro. Y le dije: ¿por qué usted se aprovecha de la oportunidad que tiene de instruir para instruir cosas que no tienen fundamento sólido, que no es una ley, sino que es una ideología? Sobra decir que no me fue muy bien en el salón, ¿no? La cosa está que después de eso entré a mi clase de filosofía. 2 de los 5 días de la semana me corrían del salón, porque sacaban las filosofías igual, ideología, que a alguien, un tipo que pensó ciertos rollos. Oye, pero si tú no entiendes los rollos, hay filósofos que en sus vidas personales estaban endemoniados, y que estos cuates escribieron y tenían una influencia sobre otras personas porque eran líderes. Los filósofos más importantes fueron personas que tenían ciertas aptitudes de liderazgo, y cuando enseñaban ellos, la gente los escuchaba porque eran líderes, no porque lo que tenían ellos fuera sustentable. Hay cosas buenas que pensaron, y hay unas cosas bien animales que pensaron. ¿Están aquí? Bueno, recuerdo cuando y me encanta contar esta historia. Uno de los hombres, porque tuvimos parte de la clase, me acuerdo que era las cosas que las filosofías que tienen que ver con Dios y las filosofías que tienen que ver contra Dios. Y empezaron con las de contra Dios, hijo. Y pues bueno, ahí encabezando todo iba Voltaire, ¿no? El filósofo francés, que fue uno de los principales contribuidores a lo que es el ateísmo. Y recuerdo cuando estaba en la escuela bíblica, leí un libro de la mujer que fue su enfermera, porque Voltaire en sus últimos años fue un tipo que vivió enfermedades. Este cuate se paraba en los principales edificios de Europa en su época y gritaba cosas: si Dios existe, que me caiga un rayo y que me mate ahorita. Yo imagino a Dios en el cielo diciendo: ay, Señor, los animalitos que crié, ¿no? Ese tipo en una ocasión se paró lo que es hoy, lo que es conocido como el Geneva Center en Ginebra, levantó una Biblia y dijo: a través de nuestros esfuerzos y de nuestros colegas, este libro en 100 años solo será hallado en museos. La enfermera cuenta la historia de que en los últimos meses de la vida de Voltaire fue confinado, correcto, ¿verdad? Fue confinado a una habitación donde nadie podía accesarlo, porque Voltaire en los últimos días de su vida gritaba a pulmón abierto que alguien le trajera a un pastor, a algún sacerdote, a algún líder espiritual, porque podía ver los demonios que venían por su alma. El tipo gritaba alaridos. Dice que lo más terrible del suceso eran los gritos de desesperación que el tipo pegaba por auxilio, porque veía los demonios que venían por su alma. Ella salió de ese, cuando él murió, los seguidores de Voltaire no permitieron que nadie entrara a esa habitación, nunca le trajeron la ayuda por la que él gritaba, y el alma de Voltaire se perdió en un infierno por causa de la locura que se atrevió a vivir. Esta mujer, saliendo de esa experiencia, fue y le entregó su vida a Cristo. Lo primero que hizo fue buscar que alguien le hablara de Dios. Dice, Voltaire llegó a la conclusión de que si los demonios existían, es porque Dios existe. Esa fue su lógica conclusión. Recuerdo que yo tenía un chavito que igual en su primer año de la universidad había perdido todo y le habían llenado la cabeza de todo este mugrero, y se había llenado de tanto rollo, que también llegó muy pantalontudo y dijo, perdiendo sus raíces, perdiendo sus valores, que nosotros, de entre todas las cosas que nos han inculcado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ha sido en la existencia de Dios. ¿Están conmigo? Sí, o sea, hay muchas cosas malas, hijo, pero de las cosas buenas es que nos enseñaron desde niños de que Dios existe.
Y recuerdo que este chavo llegó, vio un pantalontudo y diciendo, no, es que Dios no existe. Y un día le dijo a su papá, yo ya no voy a ir a la iglesia porque yo no creo que Dios existe. ¿Sabes cuándo cambió de parecer? Un día que estaba solo en su casa y que escuchó pisadas y no había nadie. Y de las ñañaras, hijo, se escondió debajo de sus cobijas y sintió que alguien llegó y abrió la puerta, pero no había nadie en su casa. Ese día, en la tarde, nos habló y dijo, por favor vengan. He llegado a la lógica conclusión que si existe el diablo es porque existe Dios y prefiero irle a Dios. Y hoy en día ese joven es uno de los líderes de jóvenes de La Roca. ¿Sabes? Lo que ellos quisieron hacer es reentrenar a Daniel, reentrenar a sus amigos y cambiarles sus bases, robarles sus principios, de remover de ellos sus valores. Pero aquí está la gran diferencia. Pon atención, amigo, jóvenes, señorita que estás aquí. La gran diferencia fue esta: de que Daniel escogió. Daniel escogió. Y quiero decirte que no importa cuáles sean las presiones que tú tengas en la escuela, las presiones que tú tengas con amigos, las presiones que tú tengas con las redes sociales, no importa cuáles sean los rollos que tú te has comido y te has tragado, no importa cuáles son las cosas que, al final de cuentas, esto es lo principal. Amigo, amiga, joven, señorita, tú escoges. Y Daniel escogió. Fíjate las dos cosas que Daniel escogió. Lo primero que Daniel escogió escogió, dice la Biblia, el versículo 8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Escogió qué cosa? Digan conmigo, no contaminarse. Y muchas veces nosotros hemos hablado de este tema, de cómo Daniel no se contaminó, pero tienes que entender el por qué él no se contaminó. Pon atención a lo que te voy a decir. Él había visto la vida de millones de sus compatriotas correr la sangre de ellos por las calles de Jerusalén. Él había visto la destrucción que había llegado por personas que no le importó lo que a Dios le importaba. Dije, por personas que no le importó lo que a Dios le importaba. La sangre de una nación corrió porque no les importó lo que a Dios le importaba. ¿A cuántos aquí en esta tarde te importa lo que a Dios le importa? Y los adultos, agradezco su apoyo, pero hoy vengo por los jóvenes. Dije, ¿cuántos jóvenes te importa lo que a Dios le importa? Dije, ¿te interesa lo que le digo? Hay gente que, ¿sabes que ha habido gente que me dice, no, ¿y qué vas a hacer cuando se muera tu pastor? Le dije, pues primero yo creo que te mueres tú, mi pastor está bien joven, man. Se mantiene, se come tanta píldora que este hombre va a vivir hasta los 130 años. Está más vitaminado que cualquiera persona que estamos aquí en este auditorio. Escuchen lo que les digo, a don Aurelio lo vamos a tener hasta los 120 y como dice ¿cómo se llama? El hermano Wayne, dice, ¿para qué limitas a Dios? Escuchen lo que les voy a decir. Todo joven y toda señorita que estamos en este lugar, nosotros escogemos. Pon atención, joven. Tú escoges. Tus padres no siempre van a estar ahí por ti. Aquí no estaban los líderes espirituales, no estaban los padres. Era nada más Daniel y Dios. ¿Qué escoges tú? Daniel propuso en su corazón no contaminarse por temor de Dios, por respeto a Dios y sus cosas. Cuando tú y yo tenemos respeto por Dios, nos importa lo que a Dios le importa. Y si a Dios le interesa, pues también a nosotros nos interesa. Si para Dios, digan conmigo, si para Dios es importante, también para mí. Si Dios detesta, yo también detesto. Es así de sencillo. Sabes, joven, señorita, todos que estamos en este lugar presentes, tienes que llegar a un punto donde tú decides cuál va a ser la opinión por encima de toda opinión que tú vas a respetar y amar en tu vida. Tú escoges hoy eso. Dije, tú escoges hoy eso. Hay gente que no entiende el valor que hay, por ejemplo, de lealtad. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que a Dios le importa muchísimo la lealtad? Si has leído un poco la Biblia, hijo,
te das cuenta que para Dios dos temas que son sumamente importantes son fidelidad, lealtad, integridad. Pero cuando tú ves fidelidad, amigo, tú ves uno de los atributos que Dios ama. Yo le he dicho a mucha gente, yo tengo el privilegio de viajar a diferentes países del mundo a compartir y estar muchas veces delante de grupos muy grandes y siempre que tengo en toda oportunidad que yo tengo, me encanta decirlo con orgullo que don Aurelio es mi pastor. ¿Me están escuchando? ¿A dónde voy? En todo lo que hagamos. Ustedes pueden preguntarle a don Aurelio, no hay un grupo que abrimos, no hay una congregación que abrimos, no hay nada que hacemos sin que yo busque involucrarlo a él en todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago. Fíjense esto y pongan atención a lo que les voy a decir. Él no me lo exige. Jamás me ha exigido absolutamente nada, don Aurelio. ¿Saben por qué? Porque no ha tenido que. Yo me pongo de pechito solito. Solito me pongo solito lo involucro. Que voy a hacer esto, lo involucro. Le digo, estoy pensando hacer esto, ¿cómo ves? Estamos pensando hacer esto, ¿cómo ves? Y siempre donde quiera que estoy, estoy delante de pastores con miles y miles de personas, esté donde estoy, siempre le doy su lugar a mi pastor. ¿Sabes por qué? Pon atención. Porque Dios ama fidelidad. Dios ama lealtad. Y yo hice un compromiso con mi pastor, que nuestro compromiso hasta que la muerte nos separe. Y esto va para largo, hijo, como veo la cosa. Están aquí. Escuchen esto. Cuando tú escoges lo que Dios ama, entonces cuentas con Dios. Cuando tú escoges lo que Dios ama, Dios estará contigo en todas y verás la mano de Dios de forma sobrenatural. Yo les contaba en la mañana que en 17 años que yo voy a cumplir 18 años como pastor. Desde el primer día que yo empecé a pastorear, a la primera persona, antes de hablarle a mis papás, antes de hacer nada, a la primera persona que yo le hablé fue a don Aurelio. Yo no nací con don Aurelio, yo no conocía al Señor con don Aurelio, yo no crecí bajo su influencia, nada. De hecho, el contacto que yo tenía con don Aurelio era de amigos. Dios me había dado un privilegio muy grande con la familia Rache y nuestra relación era puramente amistosa. Pero yo veía la grandeza de Dios en él, y no lo digo porque él está presente, eso lo digo yo a los cuatro vientos, en los cuatro puntos de la tierra, hijo. Yo veía la grandeza de Dios en él a tal grado que lo que yo veía en él era la cobertura espiritual que yo quería tener sobre mi vida. Y nunca me olvido ese lunes, el primer lunes del mes de abril de 1997, cuando yo le pedí a mi pastor, a don Aurelio, que si podía ser mi pastor y ser mi cobertura espiritual. Y me dijo, está bien, güero. ¿Saben ustedes que en estos casi 18 años, solo una persona que no nació en la roca, que era parte de mi, yo he perdido a un solo líder, a otro lo corrí por sinvergüenza. Solo un líder en 18 años se ha ido de mi liderazgo. Yo tengo un equipo que es leal a mí. Yo tengo un equipo que es fiel a mí. Porque antes de ser fiel y leal a mí, primero son fieles y leales a Dios. Pero yo atribuyo a que yo he emanado algo que yo escogí ser con mi pastor. Ustedes tienen 17 años escuchando el mismo rollo de mis labios, y lo escucharán los próximos 30 y 40 años de mi vida, si Dios nos da vida, ¿verdad, don Aurelio? 50, dice don Aurelio, que no limitemos las cosas. ¿Sí? Lo escucharán. ¿Saben por qué? Porque para Dios lealtad es importante. Para Dios, lo que es importante para Dios, cuando a ti te importa lo de Dios, cuando lo que a Dios le gusta, a ti te gusta, y lo que a Dios no le gusta. Y hay veces que tú dices, es que a mí me gusta esto, y de repente Dios te dice, pues a mí no me gusta. ¿Sabes qué, Señor? Viéndola bien, tampoco a mí. Así agarras la onda, hijo. ¿Están conmigo? Dije, así agarramos la onda.
Así nos corregimos, así nos ajustamos, así nos cuadramos. Simple y sencillamente, si para Dios es importante, también para nosotros. Y se acabó. ¿Están aquí? Daniel escogió no contaminarse. Y Salmo 111 dice lo siguiente, pon atención, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. El temor del Señor, en otras palabras, joven señorita, cuando a ti te importa lo que a Dios le importa, cuando para ti lo más importante es la opinión de Dios, no de tus amigas, no de tus cuates, no lo que van a decir en Facebook, no lo que va a pasar con esto o aquello. Olvídate esas tonterías, esas son cosas, esos son como los ídolos falsos que les quisieron robar su identidad y cambiarle su identidad. Es lo que Satanás va a tratar de hacer contigo, joven señorita, en la escuela, en la universidad, en tu primaria, en tu secundaria. No importa en qué etapa de la vida que tú estás, si hay algo que el diablo siempre va a buscar hacer, joven señorita, pon atención. Él va a buscar robarte tu identidad como una hija, como un hijo de Dios, e imponerte una identidad falsa. De entre cerca de 10,000 jóvenes que se llevaron cautivos, solo 4 permanecieron fieles. Dije, solo 4 permanecieron fieles. Y yo quiero que tú veas lo que sucede cuando tú escoges, porque la segunda cosa que escogió Daniel, escogió creerle a Dios para avanzar. Escogió creerle a Dios para que su vida progresara. El mundo te la pinta de tal manera que si tú no haces lo que el mundo hace, vas a fracasar, o no te va a ir bien, o vas a hacer, o no vas a poder avanzar como pudieras avanzar. Esa es una mentira. Digan conmigo, es una mentira. Te lo estoy diciendo para que tú te escuches a ti mismo, Dilo conmigo una vez más, eso es una mentira. Porque nadie puede promover tu vida como Dios la puede promover. Nadie puede levantar tu vida como Dios la puede levantar. Y es cuando tú escoges honrar a Dios, agradar a Dios por encima de todas las cosas, que es entonces cuando tu vida es entonces una propuesta delante del Señor que Dios pueda promover. La segunda cosa que hizo, dice la Biblia, es que escogió creerle a Dios. Versículo 12 dice: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Dice: pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Pon atención a lo que te voy a decir. Los que comían de la comida real comían comidas que eran primeramente consagradas a los ídolos falsos. Entonces el rey de Babilonia, como era un rey pagano que adoraba todo tipo de dios pagano, la Biblia nos enseña que ellos primero presentaban las vacas y los animales con los que iban a darle de comer a las cientos de personas. Y el rey Nabucodonosor en especial, él sacrificaba los bueyes, los animales, lo que fuese. El vino lo dedicaban, el vino que se tomaban lo dedicaban a esos dioses, porque el vino tenía que ver con le llamaban la sangre de la uva. Entonces dedicaban todo lo que tenía sangre, se lo dedicaban, porque también dice la Biblia que la vida estaba en la sangre. ¿Recuerdan ustedes? Entonces el rey Nabucodonosor era el primero que tomaba de los alimentos que después él le servía a todos sus súbditos. Pon atención en esto. Entonces cuando él tomaba el alimento de los dioses, eso era para él el recibir la divinidad de esos dioses paganos. Es por eso que él más adelante se hace un ídolo, porque él se creía Dios. Porque él tomaba los alimentos dedicados a los ídolos y después él de su mano le servía a todos sus súbditos. Por eso toda la gente que trabajaban en el gobierno, ellos comían los alimentos que les proveía el rey de Babilonia. De esta manera él se sentía Dios para toda la gente que él trabajaba, porque él les alimentaba de su mano. En otras palabras decía: todos ustedes dependen de mí. Y de esa manera se enseñoreaba de ellos. Y es increíble, pero es lo mismo que el mundo busca hacer contigo y conmigo. Él busca hacernos sentir que nosotros dependemos del sistema del mundo, que nosotros dependemos de ciertas personas. Y yo quiero decirte en este día, tú y yo no dependemos de nadie más que de Dios, hijo. ¿Están aquí? Si la mano de Dios está con nosotros, la mano de Dios nos hará prosperar en todas las cosas. Y pon atención a lo que dice el versículo 15, dice: al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos. Subraya esa palabra. ¿Cómo se veían? Se veían más sanos. ¿Por qué? Porque todos los demás que se contaminaron y todos tus amigos, pon atención a lo que te voy a decir, joven, señorita, todos los jóvenes solteros que están aquí, pon atención a lo que te voy a decir. Cuando tú te contaminas, tú te enfermas emocionalmente. Cuando tú te contaminas, tú te enfermas moralmente.
te sientes mal en tu interior y se refleja en tu semblante, se refleja en tu carácter. No, como te caes tan gorda por haber hecho lo malo, que te caen gordos tus padres, te caen gordos tus hermanos, te caen gordos todo el mundo. Y con quien realmente estás sacada de onda o sacado de onda es contigo mismo, contigo misma. ¿Me están escuchando en esta tarde? ¿Por qué? Porque te contaminaste. Pero la diferencia cuando escoges no contaminarte, cuando llega la tentación tocando a tu puerta y escoges no entrar por ella, cuando llega el chavo o llega la chava o llega la situación o la tentación, cuando llega y toca la puerta de tu vida y lejos de ceder a ello, escoges. Digan conmigo, yo escojo. Dilo conmigo una vez más, yo escojo. Y tú escoges no darle por ahí, no acceder a eso, no permitir esto en tu cuerpo, en tu persona, en tu mente, en tu vida. En ese momento Dios guarda tu corazón y hay un factor que va a hacer la diferencia en ti, en que tú vas a ser una chica sana, vas a ser un chico sano. Y Dios, escucha esto, da gracia a gente sana. ¿Me están escuchando? Hace unos días les contaba, tenemos una pequeña empresa y teníamos que contratar a 50 personas para un proyecto. Y teníamos una lista, tenemos dos listas. En la lista de los ex empleados que hemos tenido, tenemos los nunca volvemos a emplear. Y luego tenemos la lista de los que la primera oportunidad los empleamos. Los nunca volvería a emplear: revoltosos, broncudos, holgazanes, con rollos, se le pega el producto de las manos. En otras palabras, puro enfermo. Y la gente enferma pierden oportunidades porque están enfermos. Pero gente sana, dije gente sana, van a recibir todas las oportunidades. Es más, déjate, lo llevo más allá. Gente sana escoge la oportunidad que quiere. ¿Me están escuchando? Dije gente sana escoge la oportunidad que quiere. Dios le abre un abanico y le dice, tú escoge, hijo, ¿cuál quieres? ¿Están conmigo? Joven, señorita, pon atención. Cuando los vieron, los que notaron en ellos, es que los notaron que estaban sanos en su alma. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa chica no se acostó con el novio, porque a lo mejor ese chico no aprovechó de la novia, porque a lo mejor esta persona no aprovechó de la oportunidad que tenía de transear o de robar o hacer algún movimiento incorrecto, porque a lo mejor este joven escogió no acceder a esa influencia espiritual y moral que estaba peleando contra su alma. Escogió honrar a Dios por encima de darle deleite a su carne. Y por lo tanto, porque se mantuvo firme, aunque no fue fácil, se mantuvo firme, su corazón continuó sano. Dije, continuó sano. Porque hay chicas que están aquí que tú dices, es que si no hago esto, escucha esto, mija, mira, es cierto, a lo mejor esa persona no va a pensar que eres lo máximo, pero mínimo tú vas a ser una niña sana. A lo mejor tus cuates no van a pensar que eres lo máximo, pero mínimo lo que vas a tener, joven, es que vas a tener un corazón sano. Y la gente que reconoce lo sano va a buscar estar contigo y abrirte las puertas y darte las oportunidades, porque la gente sana es a la que más bien les va. ¿Están conmigo? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan, jóvenes? Dios quiere que guardes tu corazón, porque Él tiene oportunidades que son para ti. Entonces fíjate esto, Daniel escogió, número 1, escogió no contaminarse. Número 2, él escogió creerle a Dios para su promoción. Él sabía que el camino que él escogido aparentemente parecía el más difícil, pero escúchame, es el mejor, porque es el que te lleva más alto. Es el que te lleva a lugares desconocidos. Cuando yo tenía 19 años, estaba estudiando la carrera, y termino con esto. Porque hay dos cosas que Dios, cuando ellos escogieron por Dios, hay dos cosas que escogió Daniel. Él escogió creerle a Dios, él escogió no contaminar. Y porque él hizo eso, Dios hizo por Daniel dos cosas. Lo primero es que Dios los hizo, digan conmigo, los hizo mejor. Y la segunda cosa es que Dios los promovió. Termino con esta historia. Cuando yo tenía 19 años, estaba yo en la carrera. Yo tenía, mi plan era ser millonario, ¿no?
Nada más millonario y ser un diezmador, hijo. Eso sí iba a ser diezmador, porque sabía que si diezmabas te iba mejor. Pero a los 19 años yo estaba en una lucha. Tenía un chorro, siempre fui dado a tener amistades y era muy amiguero. De entre todos mis hermanos fui el más amiguero, el más cacarandero y el más de todo, hijo. De todo lo malo. Escuchen esto. Y a los 19 años yo estaba viviendo una etapa bien difícil, como muchos de ustedes que están aquí han estado atravesando. Y a los 19 años Dios me habló a mi vida. Y fue cuando Dios me puso a mí en el corazón. Es un caso muy particular. Y me puso en el corazón de yo dejarlo todo. Dejar la escuela, dejar las cosas que hacía en el negocio, dejar todas mis amistades, dejar todo lo que yo estaba haciendo e irme a una escuela bíblica y prepararme, pero para servirle al Señor. Tú tienes que entender, esto iba contra todos mis sueños, esto iba contra todo lo que yo quería hacer, esto iba contra todo lo que yo alucinaba para el futuro. Entonces no era fácil. Pero tú tienes que entender que hay una etapa en tu vida cuando tú escoges. Y esta etapa de mi vida, que yo tenía 19 años, mis padres no podían escogerlo para mí. Mis líderes espirituales no podían escoger para mí. Era una etapa donde yo escogía, digan conmigo, yo escojo. Y a esa edad yo escogí. Y le dije a Dios, Dios, si tú quieres hacer algo con mi vida, va. Y corté con todas mis amistades, con todas las relaciones que yo tenía, y me fui a prepararme para servirle al Señor. Yo pensaba que de alguna manera me iba a perder de mucho. Lo que yo no sabía es lo que separarme para Dios iba a producir para mi vida. Hoy, pon atención a lo que te voy a decir, joven, señorita, pon atención a lo que te voy a decir. Yo te puedo decir que hoy mi familia está mejor que la de todos mis amigos de la adolescencia. Todos mis cuates de la universidad. Dios me ha dado a mí mejores negocios. Dios me ha dado mejor matrimonio. Dios me ha dado, muchos de mis amigos ya están divorciados, algunos van como el segundo o tercer matrimonio. Muchos de mis cuates se han ido a la bancarrota, no sé, X cantidad de veces. Y muchos, toda la gente que en ese momento me lampareaba con lo que tenían y lo que querían hacer, y yo quería pues ir al par. Todos ellos, Dios me ha levantado a mí, y muchos de ellos ahora vienen a mí por consejo. Porque nadie te puede promover como Dios te puede promover. Nadie te puede. Y Dios no tenía una ruta más difícil para mí, no tenía una ruta más pobre para mí. Todo lo contrario, Dios tenía una mejor ruta para mí. Él tenía un mejor camino para mí. Pero al final de cuentas el que tuvo que escoger esa vida fui yo. Y le doy tantas gracias a Dios de que yo he tomado decisiones equivocadas en mi vida, pero esas las tomé bien. Esas las tomé bien. O tomé bien la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a guardar mi cuerpo para mi esposa. Es la única, hijo, que ha habido y que habrá, con la ayuda del Señor. Como dice mi pastor, no es fácil. Pero tú escoges. Nadie estaba ahí para imponerle a Daniel. Daniel escogió. Y porque escogió bien. Dije, porque escogió bien. La vida de Daniel fue de menos a más. Si tú estudias el libro de Daniel te darás cuenta que fue, pon atención en esto. Venía meditando en esto esta mañana. Daniel fue el segundo hombre más poderoso de la historia humana. El imperio más importante de la historia humana fue el babilónico, y él fue el segundo de Nabucodonosor. Y escuchen esto, y Nabucodonosor se le inclinaba. Qué grueso, hasta qué niveles Dios lo levantó. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, por favor. Sabes, amigo, no importa cuántas cosas tú escuches, al final de cuentas tienes que escoger algo. Y en esta tarde yo quiero animarte, amigo, a que escojas, pero que escojas bien.
Demasiadas personas en la historia de tu vida y en la historia de tu familia se han equivocado. Demasiadas personas. Tú tienes demasiadas decisiones equivocadas que has tomado en tu vida para tomar la equivocada el día de hoy. Hoy estamos aquí en esta tarde para esto. Estamos para escoger. Dios dice: escoge vida. Dios dice: escoge mis principios. Dios dice: escoge mis valores, porque yo tengo un futuro extraordinario para ti. Yo te invito a que hagas una oración con todo tu corazón. Dile conmigo: Padre, gracias, que a pesar de la historia de mi vida, tú tienes una historia por venir para mí, para mi familia. Padre, yo te pido que perdones todas las decisiones equivocadas de mi ayer. Y el día de hoy yo te pido sabiduría para las decisiones que he de tomar hoy y que he de tomar el día de mañana. Te pido, Padre, que me des sabiduría para escoger lo correcto, que me des carácter para renunciar a lo incorrecto, que me des el corazón que necesito para permanecer fiel a ti y fiel a tus principios. Y Padre, en este día, si yo te he fallado, si he pecado contra ti, si me he equivocado, si me alejé de ti, te pido que me perdones. Quita de mi corazón toda rebeldía. Arranca de mi corazón toda infidelidad. Dame un corazón leal. Dame un corazón fiel. Dame una mente y un corazón que te ame a ti por encima de todas las cosas. Hoy reconozco, Señor, mi necesidad de ti y acepto mi identidad. Ayúdame a cuidar mi identidad como hijo tuyo. Ayúdame a cuidar lo que tú me has dado, Señor. Ayúdame a escoger en favor a mi relación contigo. Padre, en el nombre de Jesús, esas cosas que quieran, Señor, llenar mi vida, cosas falsas, te pido que las remuevas de mi corazón. Remuévelas de mi vida. Sean elementos o sean personas, quítalas de mi vida, Señor, porque te escojo a ti. Escojo creerte a ti. Escojo lo que tú harás con mi vida. Escojo lo que tú harás con mi familia. Te escojo a ti, Señor. Ayúdame a vivir el resto de mi vida manteniendo mi corazón fiel y leal a ti, en el nombre de Jesús. Todos los días. Y esta historia de Daniel es una de las historias más increíbles, no por los sucesos de Daniel. De hecho, si tú estudias la historia de Daniel, lo que vamos a ver algunas cosas en esta mañana, te das cuenta de que Daniel sería la última persona que debería de escribir algo, hijo. Daniel, sin embargo, está en esta historia por cosas que él escogió. Digan conmigo: escogió diferente. Y el día de hoy yo quiero que entendamos es que solo la sabiduría de Dios nos puede ayudar a nosotros a escoger diferente. Solo la sabiduría. ¿Cuántos jóvenes menores de 90 años hay aquí? Ahora, porque no quiero que nadie se sienta mal, pero mis jóvenes solteros, jóvenes entre 17 y 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24, alguien dijo. Yo quiero que todos ustedes que están aquí, que son en esa etapa, en esa edad, yo quiero que pongas mucha atención en lo que vamos a compartir en esta tarde, porque lo que hoy te voy a compartir, lo que hoy vamos a ver en la palabra, es algo que yo creo que tiene muchísima relevancia en esta etapa de tu vida. A todos los jóvenes que están arriba de 17 años, especialmente jóvenes, ¿cuántos jóvenes están en la universidad ahorita? Levanten la mano a todos los que están en la universidad ahorita. Saben, esto para ustedes es una de las cosas más cruciales, porque estás en una época de tu vida donde tú escoges. Digan conmigo: yo escojo. Entonces el libro de Daniel, vamos a empezar a leer. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y la nobleza. Deberían de ser jóvenes apuestos y sin defecto. Y ya después de un tiempo oscuro,
Esta historia sirve para animar a esa nación pequeñita que había quedado y que habría otra vez de levantarse. Y tú ves cómo Daniel más adelante, en los últimos capítulos, te das cuenta que Daniel es una parte fundamental en el futuro desarrollo de esa nacioncita que había quedado de millones a pocos miles. Entonces, esta historia de ahí nace. Entonces, por eso que es importante que entendamos esto para poder entender, número uno, que Daniel empieza con la historia de lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Dije, Daniel empieza con lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Yo no sé ustedes cuántos se han dado cuenta cómo el enemigo es sutil para tratar de desviar nuestros corazones de Dios. Lo fácil que es para el enemigo buscar engañar y separarnos de nuestro caminar con el Señor. Esta historia nace de eso, porque la nación de Israel se había apartado de Dios. La nación de Israel no solamente se habían alejado de Dios, pero tú tienes que entender esto: cada vez que tú y yo nos alejamos de Dios, no solo dejamos de tener relación con Dios, sino que siempre adoptamos alguna costumbre, algún hábito. Hay algo que introducimos a nuestras vidas que no solamente nos separa de Dios, pero que provoca que mantengamos ese distanciamiento de Dios. El enemigo siempre va a buscar allanar todo vacío de Dios en tu vida. Dije, el enemigo y el pecado siempre va a buscar rellenar todo vacío de Dios en tu vida. Y cada vez que tú te alejes, y cada vez que tú te enfríes, y cada vez que tú permitas ese aislamiento, ese distanciamiento con Dios, si hay algo que va a suceder, amigo, amiga, es que te toca perder. ¿Están aquí en esta mañana? Algunos están diciendo, ¿para qué vine? Oh, abróchate el cinturón, amigo, porque traigo más. El poder y la fuerza de Dios. Y pues bueno, entonces calculan los historiadores que en la época de Israel, la nación de Israel llegó a crecer a ser una nación, en su época, una tremenda nación de cerca de 4 millones de personas. 1,5 millones solamente eran los hombres que podían salir a la guerra de mayores de 20 años. Entonces calculan que para la época de Salomón hubieron cerca de 4 millones de habitantes. Ahora, la historia de la Biblia nos cuenta de que fueron exiliados a Babilonia cerca de 10,000 personas. 10,000 personas en comparación a millones es bien poquita gente. Y luego cuenta la Biblia que dejaron en Israel para cuidar, o sea, de la gente más fregada que encontraron en Israel. Dijeron, a esto los vamos a dejar para que cuiden allí las áreas, y dejaron cerca de 4,000 personas a cuidar. 4,000 y 10,000 que se llevaron. Ahora, la Biblia cuenta que hubieron muchas personas que fueron que salieron huyendo y que fueron a otros países, y ves que los judíos fue en la diáspora a ese tiempo, cuando Israel sale huyendo a los países por causa de las guerras perdidas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que otro 1,000,000 de personas se salvaron en el pellejo porque salieron huyendo a otros países. Estás de todos modos hablando que más de 3 millones de personas murieron a filo de espada de este país que en su época fue el país más poderoso, con ejército más poderoso, financiero más poderoso en todos los aspectos de toda la historia humana. El imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra fue el imperio babilónico. Y asesinaron ellos a cerca de 3 millones de personas. Entonces, la historia de Daniel es una historia de un tiempo, la luz que brilla. Le tocó sufrirle poquito al Paquito. Si tienes sus Biblias en Daniel capítulo 1, vamos en esta mañana a la palabra, ¿salen? Vamos a hacer una oración. ¿Me acompañan en una oración? Dile conmigo: Padre, gracias por el amor tan grande que tienes a mi vida y por el propósito tan extraordinario que me espera. Te pido que me concedas en esta tarde espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de mi entendimiento, que yo pueda conocer
el poder que me espera al creerte a ti, Señor. Gracias por tu amor y lo que harás en mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Daniel nosotros tenemos una de las enseñanzas más increíbles de la historia bíblica, y de hecho uno de los personajes más importantes de la Biblia que nosotros lo vemos es el libro de Daniel. Obviamente Daniel es uno de los profetas de Israel, un hombre que Dios usó fuera de Israel, y su libro es considerado uno de los profetas menores, yo creo que por el tamaño, ¿no? Pero bueno, lo más importante aquí es qué es lo de Daniel que se aplica el día de hoy a nuestras. Quiero que vayas con tu Biblia ahí a Daniel capítulo 1, y vamos a empezar a leer en el versículo 1, y quiero compartirles el día un tema que se llama el camino a sabiduría. El camino a sabiduría. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde, cuántos de ustedes saben que tu vida no puede avanzar más allá de las decisiones que tomas todos los días? Dije, tu vida no puede avanzar más allá de las decisiones que tomamos todos los días. En pocas palabras, la vida que hoy tienes es el resultado de lo que tú escogiste ayer. La vida que hoy tenemos es el resultado, el matrimonio que hoy tienes es por la decisión que tomaste ayer. ¿Están aquí? Para que nos entendamos. Nuestras vidas nunca pueden ir más allá. Algo que dijo Albert Einstein, que se me hizo muy padre, dijo que la locura es pensar que puedo seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. No podemos esperar un resultado diferente escogiendo lo que escogemos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Esta historia es una historia que contiene varios elementos que yo quiero dejar en tu corazón en esta tarde. Uno de esos elementos es cómo empieza esta historia. Esta historia comienza hablándonos o contándonos una parte oscura de la historia de Israel. Aunque no tenemos más mención aquí nosotros, aquí lo único que tenemos es que el Señor había entregado a Joacim, el rey de Israel o el rey de Judá, al rey de Babilonia. Lo que la Biblia no nos cuenta aquí es todo lo que ocurrió cuando esto sucedió. Miren, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando el rey David, los que han leído la Biblia saben que el rey David cometió dos pecados? Uno es el haberse metido con Betsabé, pero el otro pecado, que fue el pecado yo creo más grave todavía, fue el pecado que él cometió cuando hizo el censo de Israel. La Biblia dice que cuando él hizo el censo de Israel, dice la Biblia que más de 70,000 personas murieron por causa del pecado que él cometió delante del Señor. Porque él quiso hacer lo que hacían los otros países alrededor. Quería contar su ejército para saber con quién contaba y el tamaño de su poder. Cuando la realidad de las cosas es que la fuerza de Israel no dependía de su ejército, la fuerza de Israel dependía de Dios, ¿no? Entonces, él cometió este pecado, 70,000 personas, pero cuando hacen esa encuesta cuentan que había en el ejército de Israel a más de 1,5 millones de soldados aptos para la guerra, sin contar los de la tribu de Leví y sin contar los de la tribu de Benjamín, porque cuando Joab recibió esa orden de hacer ese censo, él sabía que eso era un pecado abominable delante del Señor, porque era poner fe sobre la fuerza de un ejército y quitar fe sobre la fuerza del poder de Dios. Cosa que toda la historia y toda la vida de David, eso había sido el caso. Era un hombre que confiaba en